El tema de este Shabbat lleva por nombre o título El aporte incomparable de las mujeres. Vamos a ver del libro de Shemot, capítulo 35, de versículo 25 al 26, y también tres capítulos más adelante que correspondería al capítulo 38, versículo 8. Entonces, este tema nos trae una reflexión bastante importante, donde vamos a ver que el aporte incomparable de las mujeres en la descripción de la construcción del tabernáculo en el desierto se menciona las contribuciones hechas específicamente por las mujeres. Todas las damas sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Esto está en Shemot, capítulo 35, versículos 25 y 26. Y pocos capítulos más adelante vemos que dice lo siguiente: de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce. Esto está en Shemot, capítulo 38, versículo 8. Entonces aquí vemos por qué se refiere a sabias de corazón. Gracias a las mujeres que nuestra Parashá Vayeskel son catalogadas como sabias de corazón. El mismo Moshe fue traído al mundo cuando, según el Midrash, las mujeres se acicalaban o se arreglaban para que los esclavos hebreos se sintieran atraídos por ellas, ya que no regresaban a dormir a sus hogares y deseaban evitar entrar en contacto con sus mujeres obedeciendo la orden de Faraón. Entonces vamos a entender el significado de la palabra sabiduría, que en hebreo es cosmar, que significa inteligencia, razón, prudencia, sensatez, conocimiento de la vida. Por lo tanto, parece ser que un sabio de corazón es toda aquella persona que vive, aún sin saberlo, bajo las normas o lo establecido por el Eterno, y a ser llamado su capacidad natural sumada a la obediencia interrumpida a la palabra de Dios. También encontré otra explicación que nos dice, o para completar este ejemplo de lo que es sabiduría, también podríamos resumir diciendo que la palabra sabiduría es una manifestación espiritual que es dada al hombre para que pueda conocer algo del plan que ha sido trazado en la mente del Eterno y revelado en las escrituras y aplicarlo en su vida personal, familiar, comunitaria, nacional e internacional. Entonces, ya conociendo esta definición de lo que es sabiduría, también vamos a ver que no solo trajeron ofrendas a Hashem, sino también dieron de sus talentos al Eterno. Esto implica también que estaban dando de su tiempo. Además de cuidar de sus propios hogares y de su esposo e hijos, trajeron sus ofrendas y trabajaron más allá de sus deberes para nuestro Dios. Entonces, todo es importante y nosotras somos importantes porque Hashem nos da la importancia, haciendo la voluntad de Dios, mostrando sabiduría y no solo eso, tendremos gozo en nuestro corazón. Todo lo que hacemos es importante para la obra, tanto el enseñar como al servir y también el ofrendar. Las mujeres quienes habían rehusado entregar cualquiera de sus joyas para el becerro de oro fueron ahora las primeras en ofrecer voluntariamente y donar todas las joyas al Mishkan. Recordemos que la semana pasada se estudió la Parashá Kitizá, donde ahí también se revelaba acerca y se enseñaba sobre el becerro de oro. Recordemos que cuando el pueblo del Eterno salió de Egipto, también con ellos salió una multitud mixta, donde en ellos habían también brujos y hechiceros, los cuales son denominados como los Ereb Rab. Por lo tanto, ellos fueron los que impulsaron al pueblo e exigieron también tener un nuevo líder. Recordemos que Moshe había subido al monte a recibir las tablas de la ley, estuvo 40 días y como el pueblo sacó más las cuentas de su regreso,
ellos empezaron a inquietarse y por lo tanto estas personas, los Ereb Rab, comenzaron a manipular al pueblo y también de cierta manera presionar tanto a los ancianos como a Aarón para que hicieran este becerro de oro. Recordemos que ellos tenían, hacían la magia también y cuando ya el oro estaba, ¿verdad? Ahí en ese fuego se estaba fundiendo, es ahí que ellos le dieron la forma al becerro de oro. Por lo tanto, en este pedido que Aarón le hizo al pueblo de que entregaran sus joyas, estas mujeres se rehusaran a participar en este becerro de oro. Por lo tanto, ellas después, más adelante, fueron compensadas o recompensadas con que pudieron entrar en la tierra prometida. Entonces, justamente ellas ahora entregan lo más preciado, lo que vamos a ver más adelante. Y nos dice lo siguiente: hizo la fuente de cobre y su soporte de cobre de los espejos de las mujeres que realizaban tareas a la entrada de la tienda de reunión. Esto está en Shemot 38:8. Por ejemplo, Ezra del siglo 7 explica lo siguiente, que los espejos de las mujeres que realizaban tareas, esto puede referirse a las mujeres que venían regularmente a orar en la tienda y a estudiar los mandamientos, habían abandonado todas las vanidades del mundo. Por eso renunciaron a sus espejos que ya no necesitaban, porque ordinariamente las mujeres no tienen otra ocupación que la de embellecerse el rostro cada mañana en espejos de cobre o de cristal y arreglarse los sombreros. Bueno, este es un comentario que encontramos de Ezra y también hay otro comentario que no está muy de acuerdo con este punto, pero vamos a ver lo que nos enseña referente a esto. Vamos a ver que estas son las cuentas del tabernáculo y el cobre de la ofrenda que está en Shemot 38, 21 y 29. El cobre de la ofrenda, la tenufá, se refiere a los vasos de cobre que se dan a una novia, pues en griego llaman a la novia nimpe. Un juego de palabras, tenufá, ofrenda y nimpe, una novia griega. Y esto se refiere a que mientras los israelitas estaban haciendo ladrillos en Egipto, Faraón decretó que no debían dormir en casa para que no tuvieran intimidad con sus esposas. Rabí Shimon ben Alaftá dijo: ¿qué hicieron las mujeres israelitas? Iban al Nilo a sacar agua y el santo bendito sea Dios llenaba sus cántaros de pececitos. Los peces pequeños despiertan el deseo sexual, como está escrito en el Talmud, tratado de Berajot 40a. Ellas vendían un poco de esos peces y cocinaban y preparaban el pescado y compraban un poco de vino con el producto de la venta y luego se lo traían a sus maridos en los campos. Mientras los hombres comían y bebían, las mujeres sacaban sus espejos y se miraban en ellos con sus maridos. Decían: yo soy más atractiva que tú. Y los hombres respondían: yo soy más atractivo que tú. De esa manera despertarían sus deseos sexuales y serían fecundos y multiplicados. El santo bendito sea Dios los hacía concebir en el acto. Cuando el santo bendito sea Dios le dijo a Moshe que construyera el tabernáculo, todos los israelitas trajeron sus contribuciones. Unos trajeron plata, otros trajeron oro o cobre o piedras de onix o piedras sin engarzar. Trajeron todo con entusiasmo. Las mujeres se preguntaron: ¿qué aporte podemos hacer al santuario? Se levantaron, tomaron sus espejos y se los llevaron a Moshe. Cuando Moshe los vio, se enojó con ellas. Dijo a los israelitas: tomen sus bastones y golpéenlas en los hombros. ¿Para qué sirven estos espejos? Por lo tanto, aquí estamos viendo que Moshe vio a lo mejor que no eran de importancia estos espejos y por lo tanto sabíamos que la mujer al ofrendar esto iba con un propósito, que Hashem lo iba a ocupar para el Mishkan, donde se iba a confeccionar o fabricar esta pileta de bronce. El santo bendito sea Dios llamó a Moshe: Moshe, ¿las maltratas por esto? Estos mismos espejos crearon multitudes en Egipto.
Tómalos y haz una fuente de cobre y su base para los sacerdotes, que ellos puedan santificar a los sacerdotes de ella, como está dicho, e hizo la fuente de cobre y su base de cobre de los espejos de las sirvientas que servían. Shemot 38:8, porque ellas habían engendrado a tantos. Expliquemos un poco lo que acabamos de leer. Los espejos tienen una historia que no tiene que ver con el estereotipo denigratorio de la mujer y su empecinamiento por la banalidad de la belleza, sino con el deseo. Un deseo que se impone ante las órdenes de cualquier dictador, una pulsión vital que las hizo sobreponerse al miedo y no doblegarse ante un plan macabro, acabar con el pueblo hebreo. Aprovechar la fuerza esclava de los varones hasta diezmarlos, dejarlos fuera de la historia, prohibir sus relaciones íntimas y miscuirse en la intimidad de las familias, no lo iban a permitir. La palabra tenufá, ofrenda, asociada al vocablo griego nimpe, que es novia, les permite a los sabios del Midrash desarrollar otra perspectiva respecto del rol de las mujeres en tiempos de esclavitud. Los espejos fueron parte de un juego amoroso, cuidadoso de no abandonar los espacios placenteros de la familia, de amor, de vida. Una buena comida, un momento de humanidad ante la deshumanización del trabajo esclavo. Un momento de protección que les permitiría seguir eligiendo la vida en un sistema de producción hasta la muerte. Cuando estas mujeres le acercan a Moshe lo mejor que tenían para dar, esos espejos que hicieron que las familias en Egipto siguieran multiplicándose, de hecho, él mismo nació gracias a este gesto de rebeldía, se enoja. No quiere aceptarle un material que él considera superfluo, o sea, no necesario y ofensivo. En el mismo Dios el que corrige su visión. Gracias a esos espejos, nuestro pueblo no se debilitó ni desapareció de la faz de la tierra, como pretendía el faraón, y es por ello que los sacerdotes, para santificarse ante cada ofrenda, deberán usar el agua y que está contenida en una fuente que es símbolo de resistencia y convicción. Y esta es la propuesta: santificarnos todos los días antes de emprender nuestras tareas, abrazados por las manos y las acciones de todos aquellos y aquellas que no parieron a fuerza de lucha, de convicciones férreas, oponiéndose a ocupar lugares que debiliten la dignidad. Vamos a ver ahora entonces la importancia del quior o el lavacro de bronce. Esta fuente era utilizada por los sacerdotes, los Kohanim, previo a su servicio en el santuario, como está escrito, y lavarán de él a Aarón y sus hijos, a sus manos y a sus hijos cuando vengan el al o el Moed, que es la carpa de las citas o la carpa de reunión. Este lavado ritual tenía dos objetivos. Primero, limpieza y purificación. Se requiere del Cohen una limpieza y purificación adicional previo a su inicio de servicio al Eterno en el santuario. Segundo, era acerca de la santidad a través del lavado. El Cohen alcanzaba un mayor nivel de santidad y por eso este lavado también se llamaba la santificación de las manos y los pies. Según el Talmud, el sacerdote ponía su mano derecha sobre su pie derecho y su mano izquierda sobre su pie izquierdo y lo consagraba. Estas abluciones corporales de los Kohanim eran indispensables para poner en contacto con los objetos y los lugares sagrados del Mishkan. El incumplimiento de esta norma ponía en peligro la vida no solo de Aarón y de sus hijos, sino también la de cualquiera de sus sucesores. Era un decreto permanente. El origen y significado del lavacro. El origen del kiur o lavacro se encuentra en la donación que hicieron las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo, tal como se nos relata en Éxodo capítulo 38. Dichas mujeres donaron sus espejos que eran de bronce para que fueran fundidos a fin de que la fuente se hiciera. Era una cosa maravillosa para aquel pueblo el dar la medida de su propia apariencia para estar limpios ante Hashem.
Hay que recordar que los espejos de aquel tiempo no eran como los nuestros, ya que los espejos de vidrio no existían en aquel entonces. Los pueblos antiguos tuvieron que recurrir a metales pulidos como el bronce, la plata, etc., para producir reflexión. Esto explica el comentario que el apóstol Pablo hace del símbolo del Kior al decir: ahora vemos por espejo oscuramente. Esto está en 1 capítulo 13, versículo 12. Él está recordando a los discípulos de Yeshua que debemos ejercer siempre humildad al comparar nuestro conocimiento espiritual aquí abajo, que es parcial, así como la imagen que reflejan los espejos de su tiempo. Con él tendremos cuando estemos cara a cara con nuestro Abba, cuando lo conoceremos con total claridad. Esta fuente contenía agua, siendo por tanto una provisión para lavarse. Estaba lleno de agua, lo que aumenta su capacidad de reflexión o que la persona se pudiera reflejar. De esta manera, la fuente tenía dos grandes propósitos. Primero, reflejar la imagen del Cohen y segundo, proporcionar limpieza. En ese sentido, esta fuente nos recuerda lo que la instrucción, que es la Torá de Dios, es y lo que hace con nuestras vidas diariamente. Ella, la Torá, es un espejo fiel que nos muestra nuestra verdadera condición y al mismo tiempo Él es el instrumento para limpiarnos de las suciedades adquiridas. Por lo tanto, comprendemos que la primera función de la Torá es enseñarnos cómo estamos en el día a día referente al propósito eterno de Dios. Por ello, el apóstol Pablo explica esta misión de la instrucción de la siguiente manera. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Esto está en Romanos capítulo 7, versículo 7. Vemos entonces que la Torá pues es ese gran espejo, sin el cual nos autoengañaríamos en creer que ya estamos perfectos, cuando en verdad estamos aún en el proceso divino de la santidad y la justicia. El hecho de que fuera de bronce, que el bronce es símbolo de juicio, nos revela que el gran espejo divino, que es la Torá, nos ayuda a juzgarnos a nosotros mismos de una manera verídica y criteriosa, conforme a cómo ayer nos ve. Los primeros discípulos, al estudiar esta parashá, fortalecían este pensamiento. Esta es la razón por la que Santiago escribió en el capítulo 1, versículo 23 al 25 lo siguiente. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Pero hemos dicho que la instrucción tiene otra función añadida a esa, y es la de ser el lavacro, el fior, donde limpiarnos de la suciedad adquirida en nuestra cotidianidad, adquiriendo desde ella pureza o santidad y mayores niveles de justicia. Eso es lo que es la mentalidad hebrea, significa estar limpio. Nuestro dueño Yeshua así lo expresó en Juan capítulo 15, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Eterno trazó en su diseño que esta fuente de bronce se situara entre el altar de bronce y el tabernáculo propiamente dicho, que es tipo de la comunión a la que todo redimido tiene acceso y de la adoración y servicio que todo redimido tiene privilegio de ofrecer. Dicha comunión solamente se puede dar si el Cohen sacerdote está limpio. Tenemos que saber que el uso de esta fuente estaba reservado para los sacerdotes, quienes en el ejercicio diario de su ministerio eran proclives a ensuciarse. Tengamos en cuenta su contacto permanente con el altar de bronce, donde la leña, las cenizas, el humo, los animales, la sangre, etcétera, eran causas permanentes de suciedad.
Era normal que en dichos trajines diarios los Kohanim no se dieran cuenta de esa contaminación o suciedad en sus manos y pies. Por ello, el uso del lavacro no era opcional, sino obligatorio. Es decir, no se trataba de algo dejado al criterio del sacerdote, sino algo por lo que tenían que pasar para ministrar en su comunión íntima al Eterno. La obligación del uso era diaria, porque diariamente estaban llamados a ministrar con Hashem dentro de su morada. Y el uso de la fuente era previo a la ministración. Por lo tanto, antes de entrar en el lugar santo para hacer los servicios sagrados, el sacerdote tenía que lavarse para concretar así un estado de limpieza personal desde la revelación de este santo espejo. Las partes del cuerpo que habían lavarse eran las manos y los pies, órganos del cuerpo que simbolizan nuestro hacer y nuestro caminar. De la obligación del uso de la fuente de buena cuenta, la razón que se aduce para que no muera. Como comentario entonces de este tema, vemos que la historia es poderosa en sí misma. Nos dice, al igual que tantos otros midrashim, que sin la fe de las mujeres, los judíos y el judaísmo nunca habrían sobrevivido. Pero también nos dice algo absolutamente fundamental para la comprensión judía del amor en la vida religiosa. En su impresionante libro Love History del 2011, el filósofo Simon Weil escribe: si el amor en el mundo occidental tiene un texto fundacional, ese texto es hebreo. El judaísmo ve el amor como sumamente físico y espiritual. Ese es el significado de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6:5. Este no es el lenguaje de la meditación o la contemplación filosófico o místico, es el lenguaje de la pasión. Por lo tanto, al ver este tema, vemos que las mujeres sí tuvieron esa pasión por la obra del Eterno. No dudaron en desprenderse que quizás para ella era lo más valioso que eran sus espejos y quizás a ojos de muchos no eran de mucha importancia, pero el Eterno tenía un propósito con ellos. Hoy en día, ¿qué es lo que podemos ofrendar? Podemos ofrendar nuestras oraciones, nuestro tiempo, servir en nuestra comunidad o en la Cajal, estar siempre presentes en el cuidado de nuestros hogares, de los esposos, de los hijos y como también de la obra del Eterno. Así también dar ese tiempo precioso para tener una intimidad con el Eterno, estar en oración y también en el estudio de la Torá. Estar cerca como estas mujeres que están cerca de las tiendas. Hoy en día nosotros podemos estar cerca del Eterno con nuestras oraciones, con nuestro estudio y con nuestra meditación en cada una de las enseñanzas que el Eterno nos ha dado en la Torá. Esto es lo que yo les quería compartir y espero que haya sido de bendición para usted. Shalom.